Oiga, Rodolfo, lo último que se confirmó es que usted tiene una enfermedad grave que le podría impedir participar en las elecciones regionales que se avecinan. Y alguien me dijo por ahí, ¿verdad que el viejito se murió? Me imagino que sus contendores querrán que usted se muera, ¿no? Claro, eso también es otra falsedad. Resulta que la patología del cáncer es como decir usted tiene diabetes. El cáncer, ¿qué es el cáncer? Porque yo tampoco sabía. Es una producción incontrolada de células. ¿Cómo se descubrió el cáncer mío? Me sentía como lleno, pero no dolor grande, no, como lleno cuando usted come más de la cuenta que dice, uy, ¿yo por qué comí tanto? Y no había comido. Me fui para Colsanitas, entré por urgencia y le dije al médico, me atendieron de una vez, un servicio buenísimo, pero buenísimo, le provocó una enfermedad. Toca sacarle sangre, porque yo lo veo bien, de corazón, de presión, mejor imposible. Cuando trajeron el resultado me dijeron, usted tiene anemia. ¿Cómo así que anemia? Y estoy gordo, cachetón y colorado. Sí, pero usted está perdiendo glóbulos rojos. Y esos glóbulos rojos es que usted está sangrando internamente. ¿Y qué es lo que me sangra? Dijo, ¿usted tiene úlcera o cáncer? Entonces me detectaron cáncer en el colon. Ellos me dieron una ruta. El equipo médico de Bucaramanga, mejor imposible. Me entregaron todos los exámenes y me fui para el hospital o para el Centro Internacional de Investigación del Cáncer, Luis Carlos Sarmiento Angulo, en Bogotá. Allá eso es un hotel de 20 estrellas. Yo me quedé sorprendido. Oncólogo clínico, nutricionista, cirujana especializada en colon, y luego junté médicos, cotejaron todo y el 95% o más de lo que dijeron aquí, dijeron allá. O sea, todo coincidió. Este cáncer que tengo necesita 2 etapas. Una, quimioterapia, que la gente le tiene pánico a la... ¿Sí? Como una inyección. Lo que pasa es que la quimio en el cerebro está metida, que es lápida, ¿o no? Y la palabra cáncer, lápida, se va a morir. Eso es estar hecho un cadáver. Eso ya no se para. Este es colorido, pesa 30 kilos. Dieta draconiana. Quitar todo lo ácido. Comer cosas alcalinas. 20 vasos de agua al día. Ejercicio, duplicarlo de lo que estaba haciendo. En fuerza y ojalá en tiempo. Y en velocidad en la banda. Trabajé el doble. No es disminuir el trabajo. Es hágale al doble. Mínimo. Aquí tengo el catéter, mírelo. Entonces ya me pusieron el catéter porque eso era todo el día chuzándome. Ya no. Por ahí lo meten. Ahí va, no sé si a una vena o a una arteria, pero que tenga mayor caudal para que se irrigue la droga rápido, la medicina. La cirugía, ¿me lo hago aquí o me la hago allá? Eso falta por decidirlo. Yo quisiera que fuera así porque aquí el hospital, mejor dicho, me quedé sorprendido también. Y luego hay que esperar y hacer el tratamiento y me imagino que hay unas medicinas que hay que tomárselas y todo. Y yo no sé a los cuántos meses, otro PET, hasta que se desaparezca o se muere. Ahora aprovecho para que todos los colombianos háganse en eso, porque yo me hacía endoscopia, pero no colonoscopia. Hay que hacérsela, porque todas las cosas a tiempo salen bien. Bueno, o sea que usted como buen empresario ha tomado esto como una oportunidad de mejora. Claro, claro. Porque si yo no me doy cuenta del cáncer, llega un momento en que el cáncer avanza tanto que no tiene reversa. Pero de aquí a que eso se desarrolle, pues me dijeron ahí los médicos, 6, 7, 8, 10 años.
Entonces, todo lo que usted viva de ahora en adelante es ganancia. Todos los que están haciendo fiesta para que yo me les muera mañana o pasó mañana o antes de las elecciones, más a fondo el ataque. Va a ser un ataque como el de Mike Tyson cuando estaba en sus años mozos, que en el primer round los noqueaba. Y sin descanso, 20 horas de campaña. Son 3 mesecitos, eso no es nada. Vamos a ver. Ahora todos los políticos van a quedar mamando. Van a quedar mamando, pero mamando es mamando. Venga, usted ya tiene plata. ¿Por qué no se dedica a disfrutarla en lugar de estar metido en la política? Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.